Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de mayo del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el segundo libro de Crónicas, capítulos 10 al 12, y el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 17. Segundo de Crónicas 10 al 12 y Juan 11, 1 al 17. Ubicándonos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11 nos trae de nuevo un evento que solo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. Este es otro de los relatos singulares de San Juan. Eh, los otros evangelistas mencionan estos personajes, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 menciona a Marta y a María, hermanas de Lázaro, pero no menciona el milagro que ocurre en la vida de Lázaro. Eh, Leámoslo y nos ubicamos en lo que Juan nos quiso transmitir a través de este evento. Dice, estaba enfermo entonces un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y hace una pequeña aclaración. Juan dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Contestó el Señor, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero el Señor les dijo, decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis que vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, esta es una escena extraordinaria, demuestra un tema que es redundante en Juan, no solo en el Evangelio, que se hace notorio en sus cartas, por lo menos en su primera carta, que también se hace muy evidente en el libro de Apocalipsis, y es que se centra mucho en el carácter de Jesucristo en tanto ama al ser humano, ¿sí? En la oferta de amor y de amistad que el Señor le ofrece o nos ofrece a nosotros. Vemos una familia, amigos de Jesús, lo resalta Juan que los amaba, era una familia de 3 hermanos. Em, Según esto, es muy posible que fuesen 3 hermanos solteros, huérfanos. No menciona a sus padres, no menciona, mencionaría tal vez la esposa de Lázaro, no la menciona, no mencionan más hijos. O sea que eran tres hermanos que se tenían ellos solos. Siendo Lázaro el varón de la casa, acordémonos que estamos en un entorno patriarcal. Seguramente el sustento de la casa dependía de Lázaro, el sustento, el cuidado.
Era una sociedad que tenía muchos peligros y pues que Lázaro enfermara ya era un problema porque seguramente eh, pues era quien ingresaba los recursos a la casa, pero ya que Lázaro muriera era casi una tragedia para Marta y para María. Lucas 10 menciona a Marta y a María, donde las pone como en un paralelo opuesto, donde vemos a María, una mujer que está a los pies del Señor, que establece una prioridad. Es un paralelo muy, muy interesante, muy importante, donde nos muestra una mujer eh, que a pesar de sus responsabilidades establece unas prioridades y su prioridad, como lo menciona el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 10 versículo 38, ella decide estar a los pies del Señor, y el Señor se lo reconoce como lo más importante, como lo que es esencial, lo que es fundamental. Y Marta, muy responsable, eh, pues está ocupada de los quehaceres de la casa, de atender al Señor en otros aspectos. Y, y el Señor le dice a Marta que pues está muy afanada, está muy turbada con muchas cosas, pero que hay una cosa que es necesaria. Y esa cosa necesaria es estar a los pies del Maestro. Así que en diferentes escenas nos muestran a esta familia. Juan dice claramente que es una familia muy amada. Están ubicados en una aldea, Betania. Seguramente ustedes han visto imágenes de Jerusalén, una foto muy tradicional que es desde el Monte de los Olivos, donde se ve al fondo la ciudad antigua, donde se ve pues las murallas, en medio la cúpula dorada, que es un templo musulmán. Betania es la aldea que queda de este lado occidental de eh, oriental, perdón, oriental de Jerusalén, que está aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y desde allí pues se ve Jerusalén. La aldea existe hoy en día es una aldea árabe. eh, Quien hemos tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, pues desde allí es donde uno llega y ven los niños ofreciendo artesanías y cosas de estas. Esa es Betania, cerca de Jerusalén. Eh, y acordémonos que este acontecimiento además se da en un momento crucial, crítico, y es previo a la semana pascual, donde se va a dar la muerte y resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús entonces, cuando pues, le llaman, le dicen que Lázaro está enfermo, y le dicen las hermanas, he aquí el que amas está enfermo, seguramente buscando un argumento para que el Señor actuara. Es muy posible que, pues, y lo vamos a ver que el Señor estaba casi a 2 días de camino, que ellas no pretendieran que Él fuera inmediatamente, pero que sí, como le dijo aquel centurión, una palabra tuya es suficiente, una palabra tuya bastará para sanarme. Ellas sabían que lo que el Señor pidiera al Padre, lo que el Señor ordenara en la autoridad del Padre, pues se daría. Así que dice el versículo 4 que el Señor, cuando oyó esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero aquí hay varias cosas que es bien, bien interesante ver. A propósito del nombre de Lázaro, Lázaro viene de Leazar, en un nombre veterotestamentario o del Antiguo Testamento, y quiere decir Dios es mi ayuda. Ese es el significado del nombre de Lázaro. Dios es mi ayuda, parecido a Eliezer, ¿sí? Que conservan como esa misma raíz. Dios es mi ayuda. Eh, el nombre de Marta quiere decir señora, dama, y el nombre de María algo así como excelso. Eh, Esta familia entonces está en una situación muy crítica. Están ubicados en un lugar de paso para ingresar a Jerusalén, o sea, la ubicación también de donde ellos están es muy importante. La mayoría de las personas que llegaran a Jerusalén
o todos los que vinieran del Valle del Jordán por este camino, eh, podría decirse que tendrían que pasar por Betania para llegar a Jerusalén. Así que todo lo que pasara en Betania y más en los días previos a la Pascua, iba a tener bastante atención, ¿sí? Acordémonos que en las tres fiestas principales, que eran la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, pues venían personas de, digámoslo así, de todos los lugares de la tierra a peregrinar. Y acordémonos que judíos no solo eran judíos pues de nacimiento, sino que también había muchos judíos convertidos, lo que se llama prosélitos. Entonces había muchas personas. Todo lo que pasara allí en estos días, y cuando estoy hablando de días previos, no estoy hablando de semanas, estamos hablando de un par de días previos a la celebración. Y y pues lo que aquí fuera a ocurrir sería bastante estruendoso, sería bastante notorio. Por eso el Señor y algunos comentaristas creen que más que la resurrección de Lázaro, ¿sí? El plan verdadero a través del cual el Señor está diciendo que todo esto es para la gloria de Dios, es lo que en verdad iba a glorificar más al Señor. ¿Y cuál era el acontecimiento que traería y mostraría más la gloria del Eterno? Pues nada más y nada menos que la muerte y la resurrección del Señor Jesús, porque toda la gloria al Padre es dada en tanto el hombre es salvo y reconoce la salvación. El mismo Señor Jesucristo habló en diferentes ocasiones que él buscaba era la gloria del Padre, que él no buscaba su propia gloria. Y el Padre sería glorificado en la obediencia del Hijo. El Padre sería glorificado en que el Hijo cumpliera el plan del Padre. Y el plan del Padre era salvar a la humanidad. Así que si nos ubicamos en el tiempo, en la situación, pues el Señor ya sabía que debía ir a Jerusalén a ejecutar ese propósito que el Señor tenía. El Señor Jesucristo sabía que llegó el momento de, como lo dice Lucas en el capítulo 9, de subir a Jerusalén, que se cumpliera el propósito y el plan por el cual él había venido. Y esto lo he repetido muchísimas veces, porque no podemos nunca perder de vista y olvidar que el propósito por el cual vino el Señor a este mundo fue morir por nuestros pecados y resucitar victorioso en medio de la muerte como señal inequívoca de que Él nos da y nos trae la victoria. Así que todo tiene sentido solo con la muerte del Señor Jesucristo y su posterior resurrección. El Evangelio tiene sentido es por eso. El Evangelio no tiene sentido por las buenas obras, por las lindas palabras, por el carácter afable del Señor. El Evangelio tiene sentido es porque alguien murió en lugar nuestro, pagó nuestra deuda y nos da la oportunidad de ser libres. Así que seguramente, y así comentan muchos, cuando dice para la gloria de Dios, es que todo esta situación con Lázaro va a desenlazar o va a traer un desenlace final, que es que el Señor Jesucristo vaya a la cruz por nuestros pecados. Dice entonces que el Señor se demoró 2 días más, dando un espacio. Bueno, esto se los he mencionado también. En la Biblia hay muchos eventos y se distingue la resucitación y la resurrección. Cuando hablo de la resucitación, son personas que mueren y tienen, digámoslo así, como un espacio, o así se creía, de unas horas, no sé, 4 horas aproximadamente, en que todavía creían que digamos, el espíritu estaba en el cuerpo y era un despertar, ¿sí? Por eso se decía, este, no ha muerto, está durmiendo, y se da la orden y se levanta. Hay varios casos en la Biblia
y esos son los documentados de resucitaciones. De hecho, hemos hablado que en un quirófano pueden fácilmente, digo no digo fácilmente, debe ser muy complicado, pero se ha logrado hacer resucitaciones a las personas, ¿sí? Que separan su corazón, sus sistemas y que a través de procedimientos pueden volverles a la vida. Eso era un poco más común eh, de lo que la misma Biblia nos dice, porque tiene solo algunos casos documentados, pero lo de Lázaro es muy particular, igual que lo del Señor Jesús, porque Lázaro incluso había entrado en un proceso de descomposición, o sea, Lázaro estaba no solo muerto, sino que ya no había, digámoslo así, esperanza, o sea, el milagro va más allá. El mismo tiempo que el Señor espera, dice que el Señor esperó 2 días y cuando llegó Lázaro había muerto hacía 4 días. Entonces, uno, que tal vez la noticia se demoró en llegarle un día al Señor, que es una hipótesis, y que el Señor, después de que espera 2 días, se demora un día más en llegar a la casa de Lázaro y sus hermanas. El caso es que ya habían pasado 4 días. El Señor se toma todo su tiempo. Y, y aquí entramos en una situación muy difícil para nosotros como seres humanos, y es que para nosotros cualquier minuto que creamos que el Señor se está demorando en su respuesta es bastante tiempo, pero para el Señor no es demasiado, porque Él sabe y Él tiene un momento exacto de actuar. Hay algo que resaltar en Juan. Yo he escuchado frases que dicen, por ejemplo, que la oración de fe mueve la mano de Dios. A mí personalmente me parece una expresión un poco osada, porque creo que nosotros no somos quien para pretender mover la mano de Dios. Y la oración no puede ser una herramienta con la cual yo pretenda que el Señor haga todo lo que yo quiero, ¿sí? De hecho, la oración, por el contrario, debería ser una herramienta por la cual mi corazón se, digámoslo así, se dispone a hacer lo que el Señor quiera. Creo que el Señor no es, o no podemos pretender que el Señor haga lo que queremos, cuando lo queremos, como lo queremos, con quien lo queremos, sino que pues nosotros somos su creación, Él nos salvó, Él nos perdonó y somos nosotros los que a través de nuestra oración deberíamos estar ablandando nuestro corazón para estar dispuestos y disponibles a hacer su voluntad. Entonces, yo no puedo pretender que la oración va a ser la herramienta por la cual el Señor haga lo que yo quiera, ¿sí? Sino que la oración debe ser la herramienta a través de la cual yo entiendo lo que el Señor quiere, estoy dispuesto a hacer lo que el Señor quiere y hago lo que el Señor quiere, ¿sí? Y Juan pareciera que nos muestra que el Señor claramente demuestra que Él actúa en el momento que Él considera que es oportuno. Cuando María va y le dice en las bodas de Caná, que le dice al Señor que no tienen vino, Él le dice, bueno, ¿qué tienes conmigo? O sea, no ha llegado mi hora, ¿sí? O sea, yo tengo un momento, está bien, es válido que intercedas, pero hay un momento y este no es mi momento. O sea, el Señor tiene un momento oportuno. Pienso yo que la oración lo que me va a ayudar a mí es entender, a tener la paciencia, a discernir también el momento oportuno que tiene el Señor para cada cosa. Lo que para nosotros de nuevo es bastante tiempo, para el Señor no es demasiado, sino que es oportuno. Y creo que la oración rinde nuestro corazón para que tengamos la paciencia, la humildad y las capacidades necesarias para poder esperar en el Señor su respuesta. Pues aquí aparentemente su respuesta tardó tanto que Lázaro murió. Y nosotros podríamos pensar, pues no, aquí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ya no hay nada que hacer. Si ya murió, ya no hay nada que hacer. Bueno, Señor, pues esta vez no fue, pero aquí nos demuestra el Señor que para Él no hay nada imposible. Como dice Romanos,
y que citando a Abraham, Dios llama las cosas que no son como si fuesen y trae de la muerte a los, y trae a la vida a los muertos. O sea, para el Señor no hay nada imposible. Así que el Señor en su sabiduría, en su soberanía, decide esperar 2 días más, ¿sí? El Señor además sabe que está sufriendo Marta, María, los que amaban a Lázaro, pero él sabiamente estaba seguro que esto iba a ser de mucho impacto, sobre todo para la gloria del Señor. Y yo he meditado mucho en esto desde anoche que estudiaba este pasaje y, y en verdad el tiempo del Señor, el justo tiempo del Señor, debemos estar dispuestos a esperarlo para que su nombre sea glorificado. Hay muchas cosas que el Señor hace que no somos tan conscientes y que en verdad no le glorificamos a Él, sino que a veces incluso nos glorificamos a nosotros mismos. A veces estamos tan desenfocados de la realidad que siendo el Señor quien ha actuado, siendo el Señor quien ha respondido, siendo el Señor quien ha tenido misericordia, nosotros, no sé si consciente o inconscientemente, pretendemos usurpar ese lugar de gloria que solo es de Él, por Él y para Él. Así que el Señor entonces sabiamente determina un tiempo para llegar en el momento justo, para determinar el momento en que era contundente este milagro y que iba a generar lo que generó. Pues de hecho, eh, 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 según el relato de Juan, lo que le atribuye la entrada triunfal al Señor y que la gente aclamara al Señor es este milagro tan contundente que él hace ante tantos testigos. Es que además, insisto, era un lugar de paso, estaban llegando a la fiesta de la Pascua y era un escenario, el mejor escenario posible que se pudiera dar para este acontecimiento. Luego el Señor, hablando en este mismo contexto del tiempo, les dice, no tiene 12 horas el día, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Voy a leerles Juan 5:17 y Juan 9:4, que tiene que ver con esto que el Señor está diciendo acá. Juan 5:17 dice lo siguiente, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, perdón. Y Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Esto lo entendían muy bien quien estaba escuchando al Señor. En las noches de aquel tiempo no existía luz. No había luz, no había alumbrado público, no había linternas, no había reflectores, todo era oscuridad, ¿sí? Todo era oscuridad. Y, y en verdad, en la noche, ¿qué se podía hacer? Solo dormir. Y el día duraba de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y aproximadamente y dependiendo, ¿sí? Porque en invierno, obviamente los días eran mucho más cortos y el Señor dice, hay que aprovechar el tiempo. Como hay un tiempo justo para todo, también hay que aprovechar el tiempo. Y las cosas se deben hacer en el momento oportuno. Hay que aprovechar la fuerza, hay que aprovechar la juventud, hay que aprovechar el ímpetu, hay que aprovechar los recursos cuando se puede y cuando se tiene. Cuando no, no hay nada que hacer. Como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y esto es lo que les está diciendo el Señor. Nos está enseñando tanto de que Él tiene un tiempo justo, oportuno y perfecto para todo, como también a que hay que aprovechar el tiempo y que las obras se hacen en el momento oportuno. A veces damos mucha dilación a lo que debemos hacer, a las decisiones. Pensamos que el mañana es eterno y el mañana es como el futuro, es lo más efímero que podríamos tener nosotros entre las manos. Yo quiero invitarles a que oremos porque eh, en verdad necesitamos
orar de nuevo, no solo para que el Señor haga lo que cada uno de nosotros necesita, quiere, anhela y en el tiempo que lo quiere, sino para que nuestro corazón se alinee a su corazón y para que nuestro corazón adquiera sus capacidades y sus virtudes. Todos, Señor, lidiamos en este mundo, en esta vida, con situaciones desafiantes, pero también adversas. Todos, Señor, tenemos que enfrentar el tomar decisiones, unas más trascendentales que otras. Todos, Señor, estamos en este camino pretendiendo, anhelando conocerte, muchos obedecerte, agradarte. Pero hoy queremos, o más bien hoy queremos, Señor, poner nuestro corazón delante de ti, delante de tu trono. Sé que todos ponemos peticiones, necesidades, exponemos delante de ti nuestras circunstancias. Y seguramente que nuestras oraciones, el anhelo es que vengas pronto, que actúes de manera inmediata, contundente. Seguro, Señor, que todos anhelamos tu respuesta positiva, pero pronta, Señor, no demorada. Y a veces la oración se termina volviendo, Señor, un lamento, una, casi una querella delante de ti, Señor. Pero hoy queremos pedirte que nos enseñes a orar, en verdad, que nos enseñes a orar como conviene, que nos ayudes a orar de tal manera que nuestro corazón se permee de tu presencia, que nos enseñes a orar de tal manera que descansemos en ti, que nos enseñes a orar de tal manera que tú seas el centro de la oración, no nuestra necesidad, no nuestra dificultad, no nuestros anhelos, Señor. Que nos enseñes a orar, por favor, de tal manera que aún en nuestra oración y en el propósito de la misma esté glorificarte, Señor, esté darte a ti el lugar preeminente en nuestras vidas. Enséñanos a orar de tal manera que nuestro corazón sea transformado, sea mudado en un nuevo corazón conforme al tuyo. Enséñanos a orar de tal manera que oremos en el Espíritu, que nuestra alma se acalle, que nuestra alma repose y que podamos descansar en ti, Señor. Enséñanos a orar que de tal manera que nuestro corazón y nuestra alma sean aliviados, pero también sean sanados y restaurados, y que podamos estar confiados en sí, Señor, y que no haya reproche alguno. Marta y María le dijeron, si hubieses venido, tal vez estaría vivo, pero no hubo un reproche, hubo más bien un reconocimiento. Señor, permíteme estar delante de ti en mi oración y poder discernir entonces los tiempos, incluso tener claridad en tu respuesta para saber cómo actuar. Humildemente hoy te ponemos nuestras vidas en tus manos, encomendamos en tus manos nuestra vida y te pido que nos ayudes y nos enseñes a orar de manera que cada vez que vayamos a ti nos levantemos renovados por el poder de tu Espíritu, convencidos que estás con nosotros y que todo, Señor, como dice Eclesiastés, todo debajo del sol tiene su tiempo. Que lo que tú determines es válido, es lo mejor para nosotros, porque tú eres sabio y soberano, y tú conoces y ves lo que para nosotros está oculto. Danos, Señor, hoy la salida oportuna, si así lo consideras, a las pruebas y situaciones que estamos pasando. Lo que sí te pido es que no nos dejes sin instrucción, no nos dejes sin tu enseñanza, no nos dejes, Señor, sin tu formación. Que todo lo que vivamos propenda a nuestro crecimiento, Señor, que todo lo que vivamos nos ayude a ser mejores.
Danos tu bendición en este día. Te pedimos por la situación del mundo, los rumores de guerras, oh Dios. Te pedimos por la situación que viven muchos, unos de sequía, otros de exceso de aguas. Yo te pido que tengas misericordia y que toda esa situación que vive el mundo incline los corazones de los hombres hacia ti. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.